porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Muy buenas noches. Siendo las 22 horas, damos comienzo a una nueva emisión del programa La Palabra de la Cruz, en esta edición de día miércoles de Pequeñas Historias, Grandes Enseñanzas. Así es, mi hermano Matías. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y a quienes nos están viendo a través de nuestra página de YouTube, Amén. La Palabra de la Cruz, y también a través de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a este programa que tiene por premisa enseñar acerca de la Palabra de Dios. Así ¿cierto? es. Que es la cual nos guía y está para nosotros. Así es. Solamente queremos hablar de la palabra del Señor, por eso el programa se llama así, para que nunca se nos olvide que la palabra que uno habla siempre tendrá que ver con Cristo y con su sacrificio en la cruz. Independiente de que el programa del día lunes se llame Pan de Vida, el de ahora Pequeñas Historias, Grandes Enseñanzas, y el del viernes sean distintas predicaciones, siempre habrá algo que reunirá a todos los programas, que será hablar de Cristo y hablar de la salvación que Él ofrece. Por eso le pregunto a mi hermano Daniel, ¿qué nos espera en este programa, en este estudio? Porque todos los días miércoles, por si usted no sabe y nos está comenzando a ver, se hace un estudio acerca de un personaje bíblico. Y en esta ocasión lo va a realizar mi hermano Daniel. ¿Qué Amén. esperamos aprender, mi hermano, en este día miércoles? Bueno, en este día el Señor nos ha dado un personaje que es bastante misterioso, por decirlo de una forma, porque es el rey Og, el cual se dice que era un gigante. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, la Biblia tiene un montón de misterios, un montón de situaciones que a veces son inexplicables para nuestra época, que son interesantes. Por eso es muy bueno y muy recomendable que estudiemos la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. La palabra de la cruz, la cual siempre nos enseña algo. Así es. Hay en el mundo diferentes estudiosos que se dedican a buscar cosas curiosas y misteriosas que han ocurrido en la antigüedad como esta. Y hay muchos que piensan que en la Biblia nos salen retratados los gigantes, o que nos salen retratados los dinosaurios, o que nos están descritos algunos elementos, cosas que la ciencia ha descubierto hoy, o que la ciencia se debate hoy día cómo es posible que tales cosas hayan ocurrido. Y la Biblia habla, como decía mi hermano, de los gigantes, habla también de bestias que probablemente eran los dinosaurios, porque no existen hoy día, y dice que eran gigantescas. Amén. Entonces, la verdad es que la Biblia no se queda corta en nada, y como mi hermano Daniel había dicho en otra ocasión también, siempre es actual. La palabra del Señor siempre es actual, más actual, decía usted, que el diario de mañana. Que el diario que va a salir mañana. Sí, así es. Sí. Así que el Señor nos dé gracia en este programa para que aprendamos de este rey y cómo su historia nos traerá grandes enseñanzas a nuestra vida. Amén. Sin más que agregar, vamos a escuchar una hermosa alabanza y a la vuelta estaremos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que le invitamos a que escuche y adore al Señor con estos hermosos cánticos.
Vamos por la 3.0. Bueno, por el libreto, discúlpenle el tiempo en silencio. Escucharíamos una alabanza ahora, pero hay algunos problemas técnicos de esto de grabar en vivo, que no se reproduce la alabanza. Estábamos pensando en cantarla nosotros, pero dijimos no, vamos a echarlo a perder el programa. Así que continuaremos solamente con el programa, con lo que está estipulado en los segmentos, y veremos si técnicamente se arregla esto de las alabanzas. Así que disculpen los pormenores. Amén. Bueno, siguiendo con nuestra pauta, le invito a que pasemos a orar al Señor, para que el Señor tome dominio de este programa, ¿cierto? De nosotros, de nuestros labios, ¿cierto? De nuestras voces, para que de esta forma podamos ser todos bendecidos a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Y también para que prepare los corazones de aquellos que están escuchando estas hermosas palabras que vienen de Dios. Amén. Para que puedan hacer vida en estos corazones. Amén. Así que le invitamos a que podamos orar al Señor. Dios mío, Señor mío, le damos gracias por la vida y por la salud, y porque usted nos regala este nuevo programa, este nuevo espacio para aprender de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted respalde este trabajo, nos ayude, Señor, a poder realizarlo, Padre amado, todo inspirado por su Espíritu Santo. Nuestras palabras, Señor, sean guiadas. Y también pedirle, Señor, por las alabanzas, para que usted pueda arreglar, Señor, esos pormenores técnicos y puedan sonar, Señor, esos hermosos himnos para la adoración suya. Le pedimos, Señor, por todos nuestros auditores, para que usted, Señor, abra sus oídos y su corazón, Señor, pueda ser quebrantado por su palabra, pueda no ser un corazón de piedra al que nada, Señor, entre y nada reciba, sino, Señor, sea un corazón de carne, un corazón blando, para que pueda ser tocado por su palabra y sobre todo, Señor, para que pueda ser alimentado por este alimento espiritual que entregará esta tarde. Le pedimos todas estas misericordias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, luego de esta hermosa oración, le invito a que reflexionemos un momento en la palabra de Dios. En el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 en adelante, dice así: la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Estamos en este programa que lleva por nombre Pequeñas historias, grandes enseñanzas. Esta parábola es una pequeña historia que contó Cristo con el fin de enseñarnos la grandeza del reino de Dios. Mire, si usted se fija en las parábolas, siempre se utiliza un lenguaje simple, un lenguaje que se podía entender por cualquiera que lo escuchaba. Incluso se utilizaba lenguaje relacionado a las actividades que se hacían. Y en este caso, el lenguaje usado por Cristo tiene relación con la siembra. Y para sembrar se necesita una semilla, ¿cierto? Y la semilla, en este caso, es bien pequeño, ¿cierto? Es algo pequeño que puede producir un árbol gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así, que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mire qué maravilloso, porque el reino de Dios
hay que diferenciar cuando dice el reino de los cielos con el reino de Dios. El reino de los cielos, como decirlo de una forma, tiene la cobertura de la tierra. En cambio que el reino de Dios tiene la potestad sobre todo el universo, porque es el reino de Dios que cubre todo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, en una semilla tan simple nos está enseñando cómo es el reino de Dios. Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Usted se ha puesto a reflexionar cuán grande es Dios? Que ni siquiera las aves que vuelan por los cielos se preocupan de sembrar o de hacer algo por su alimento, sino que ellas tienen el alimento que les provee el Padre siempre. Tan solo tienen que ir a buscarlo. Nosotros de la misma manera, el Señor nos sostiene cada día. El Señor nos proporciona el aire que respiramos. Hace latir nuestro corazón. Usted no sé si que se ha puesto a pensar, pero de qué manera esta máquina humana, biológica, se sostiene funcionando sin necesidad de un elemento externo, más que la comida, por ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. La creación de Dios es tan maravillosa que no necesita del hombre para ser sostenida, sino que necesita de Dios mismo para ser sostenida. Se da cuenta que en los días que pasamos en esta época, el hombre se ha transformado en un ser soberbio, en un ser que tiene poco amor en el corazón, que cree que todo lo logrado es producto de su esfuerzo, que todo lo que tiene es producto de lo que él pudo haber hecho. Sin ni siquiera ponerse a reflexionar que todo depende de una fuerza superior, la cual es Dios. Sin Dios no podríamos ni siquiera estar sobre esta tierra. Por esta razón es importante que tengamos a Cristo en nuestra vida, porque Cristo es la única forma de llegar al Padre. Dice la parábola que el sembrador tira la semilla, duerme y se levanta, o sea, hace su vida común mientras la semilla sigue haciendo su proceso de germinar, ¿cierto? Su proceso de crecer el brote, y así, en fin, hasta producir más semillas, producir frutos, ¿cierto? Que cada fruto tiene más semillas que la que se utilizó para que crezca esa plantita. De esta misma forma también es la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestros labios para predicar el Evangelio, estamos tirando semilla en la tierra. La palabra es la semilla. Hay semillas que son de abrojos y hay semillas que son de frutos que dan vida, que dan alimento para comer. Por eso tengamos cuidado de qué tipo de semilla está saliendo de nuestros labios. ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando en la tierra? ¿Estamos sembrando semillas de abrojos o semillas de bendición, de vida? Cuando estoy diciendo semillas de abrojos, cuando nos dedicamos solamente a hablar temas triviales, que, por ejemplo, no sé, por la novela, cómo estuvo el fin de semana, cómo estuvo el fútbol del fin de semana, etcétera, etcétera. Cosas que no edifican. Sin embargo, es necesario conversar de ciertas cosas para poder, para poder ser sociables, ¿cierto? Pero eso no es lo importante. Lo importante es predicar el Evangelio. Porque las palabras que vienen de Dios son palabras que vienen con vida. Son palabras que producen vida. Y entonces estas palabras, al ser sembradas en el corazón, uno habla con esa persona, ¿cierto?
Luego uno se va y sigue haciendo su vida, duerme y se levanta, pero la semilla está ahí en esa tierra, en ese corazón. Y es Dios mismo quien da el crecimiento. Dios empieza a germinar un brote de esa semilla, y esa semilla después produce frutos. Y esos frutos producen más semillas, y así sucesivamente. Qué maravilloso es pensar que una cosa tan pequeña como una semilla puede brotar una enseñanza tan grande como es el predicar el Evangelio, la importancia de predicar el Evangelio. Y si Cristo mismo lo dijo, es porque es esencial. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, pero primero hierba y luego la espiga, después grano lleno en la espiga. Esto habla de un proceso de crecimiento. No todo es así instantáneo. Una vez que el Evangelio de Cristo ha llegado a su vida, a través de las palabras de bendición que le pudo haber predicado algún hermano, o estas palabras que usted está escuchando en este momento, si logran llegar a su corazón, el Señor va a ir dándole un crecimiento. Pero este crecimiento lleva un proceso. Y este proceso puede ser largo o puede ser corto. Eso depende de Dios y depende de usted. Pero a la verdad de las cosas, a la larga va a producir un fruto. El Evangelio no es para quien corre, ni para quien quiere, sino que para quien el Señor tiene misericordia, dice la palabra de Dios. Así que, amado hermano, en esta tarde, en esta noche, el Señor nos quiere decir acerca de la importancia de sembrar esta semilla y la importancia que tiene el crecimiento que le da Dios mismo a esta semilla, la cual es el Evangelio de Cristo. Esta ha sido una pequeña reflexión en estas pequeñas historias, grandes enseñanzas. Le invito a que escuchemos una alabanza.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos regresado después de esta hermosa alabanza para el Señor. Y vamos a ir de inmediato a lo que nos convoca en el día de hoy. A estudiar nuestro personaje bíblico, el cual el día de hoy es el rey Og. Este rey de Basán. Para esto le invito a que leamos en el libro de Números, capítulo 21, del versículo 31 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomar sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Amén. Este personaje, el rey Og, ¿por qué le pudo haber causado miedo a Moisés? Porque el mismo Señor le dijo: no tengas miedo. Lo que pasa es que este hombre no era un hombre cualquiera. Era un hombre, dice la escritura, que era bastante grande, que tenía unas dimensiones superiores a lo estándar del ser humano. El rey de Basán Basán era un país situado entre el Jordán y el monte de Galaad. Cuando los israelitas trataron de penetrar en aquella tierra, Og les salió al encuentro, y en la batalla fue vencido y muerto por Moisés, quien enseguida hizo degollar a todo el pueblo, incluidos los niños, sin quedar uno solo de ellos, porque era el mandato de Dios, porque quería exterminar a aquellas naciones que eran naciones paganas, ¿cierto? La estatura de Og puede juzgarse por su cama, que tenía 9 codos de largo y 4 de ancho. Algunos eruditos sospechan que era más o menos de la estatura de Goliat. Todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿cierto? Que David derrotó a un gigante, se menciona en la Biblia, como un triunfo de Dios inesperado por los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Así que analicemos un poco a Og según las escrituras, ¿cierto? Era un rey amorreo de Basán. Si vamos a Deuteronomio capítulo 31, verso 4, dice así: y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Aquí la Biblia nos evidencia de que este rey Og y su vecino Sehón, ambos eran amorreos. Luego en Josué, capítulo 2, versículo 10, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Miren, en el libro de Josué se cuenta dentro de las grandes hazañas, porque una de las cosas, de los milagros más especiales, es cuando se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Y pudieron pasar el pueblo completo
cuando venía huyendo de Egipto. Y esto está contado en la misma narración, junto con la derrota a los reyes Sehón y Og. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos a leer en las Santas Escrituras, en Deuteronomio, capítulo 3, nos va a dar una luz aún más clara de lo que sucedió. Dice así en el nombre del Señor: Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no le tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Tomamos para nosotros todo el ganado, todos los despojos de todas las ciudades, y también tomamos en aquel tiempo la tierra del arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Y si continuamos leyendo en el versículo 9 dice: Los sidonios llamaban a Hermón Sirón, y a los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura, y todo Galaad, y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo del hombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, las Escrituras nos habla de la existencia de gigantes. Y si vamos al capítulo anterior, del versículo 10 al 12, dice así, mire: Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso. Mire, algunos podrían decir que pueblo grande podría referirse a que era un gran pueblo, ¿cierto? Pero dice grande y numeroso. O sea, sería una redundancia si hablara acerca de si se refiriera a grande tan solo al volumen de personas. Porque dice grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Después el versículo 11 nos aclara un poco, dice: Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos hablando de personas que eran consideradas gigantes. Personas que si uno se imagina estar en ese lugar, me imagino que fue una situación muy similar entre el rey David y Goliat. Una situación en que se enfrentaban a un enemigo que quizá por presencia resultaba ser al ojo humano invencible.
Bendito sea el nombre del Señor. Este rey Og era un rey imponente. De hecho, el mismo nombre Og significa gigantesco o redondo o encorvado. O sea, significa que era alguien grande y robusto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este rey venía de una raza de gigantes y era el último descendiente de aquellos. Si seguimos navegando por las escrituras, podemos encontrarnos más referencias respecto a esto. Dice en Josué 13:12: todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que el Señor, cada vez que nos envía a hacer una labor, en este caso, el pueblo de Israel iba conquistando las tierras porque Canaán era la tierra prometida. Y para llegar a ello tenía que también poseer estos reinos. Y estos reinos tenían sus reyes, los cuales eran gigantes. Era como quien se pudiera enfrentar en estos días a un ejército poderoso y muy desarrollado bélicamente, versus un pueblo humilde, sin mucha tecnología, por decirlo de una forma. Al ojo humano y bajo todas las estadísticas sería imposible poder derrotarlo. Pero para Dios no existe lo imposible. Y la voluntad de Dios es más allá que la voluntad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón nosotros enfatizamos en que es necesario que el hombre o la mujer conozca a Cristo. Porque sabemos que una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no existe lo imposible. Podemos tener la cobertura de Dios siempre y cuando nos movamos bajo la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Moisés iba obedeciendo al Señor, dirigiendo al pueblo rumbo al destino prometido, a la tierra prometida. Y por esta razón el Señor le respaldaba. Imagínense, cuando comenzamos a estudiar, a leer estos versículos, el Señor le dijo a Moisés que no le tenga miedo, porque él lo había entregado en su mano. O sea, él ya tenía resuelta la batalla antes de que siquiera comenzara. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es poder pensar esto y poder darnos cuenta que el Señor nos tiene preparada la victoria antes de que comencemos a batallar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para esto tenemos que ser obedientes nada más. Porque así como el Señor le dijo, no tengan miedo, le dijo a Moisés, Moisés no tuvo miedo y lo enfrentó y lo derrotó. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 19, dice así: Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán, este era el único gobernador en aquella tierra. O sea, un hombre de gigantesca altura, de características físicas que según la evidencia allá era común en las tribus de Canaán. Og dominaba 60 ciudades diferentes. Su derrota fue frente a los invasores hebreos se volvió una leyenda. Igual como por ejemplo la batalla que tuvo el rey David con Goliat, ¿cierto? Fue una leyenda que fue de voz en voz, porque fue un hito, un hecho histórico que marcó un precedente. En este caso también, porque nadie se quería enfrentar a estos guerreros, porque estos eran
imbatibles según la perspectiva humana, porque imagínense, según la estatura que pudimos ver, ¿cierto? Decía que su cama medía 9 codos de largo por 4 de ancho. Esto traducido en metros sería una cama de 4 metros de largo y aproximadamente casi 2 metros de ancho. Es decir, ahí descansaba un gigante. Bendito sea el nombre del Señor, porque nuestras camas miden aproximadamente 2 metros de largo. Y esta era como el doble de una cama normal. O sea, podríamos deducir que la estatura de aquel rey era como el doble de una persona normal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bajo esta perspectiva, el oponente era gigante. El oponente era impetuoso. Pero no lo suficiente como para derrotar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 1:28 dice así: ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, ellos al dar este informe, al tener esta perspectiva de que esta ciudad era impenetrable, ¿cierto? Muchos no se atrevieron ni siquiera a acercarse. Muchos no se atrevieron ni siquiera a pensar en levantarse contra ellos, porque lo veían como un imposible, como una hazaña que iba directo a la derrota. Esto sucede comúnmente en nuestras vidas cuando queremos enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas, porque muchas veces nos enfrentamos a gigantes. Y estos gigantes pueden tener nombre como enfermedad, como endeudamiento, como, no sé, una meta muy difícil, un problema muy difícil que pueda enfrentarse en nuestra vida. Pero sabe que todas estas situaciones no son nada para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así como Moisés fue guiado por Dios para derrotar a este rey que era sobre lo normal, así también le puede ayudar a usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que hacer lo mismo que hizo Moisés: obedecer. Muchas veces cuestionamos antes de obedecer. Muchas veces ponemos nuestros pensamientos, nuestras prioridades antes que obedecer. Muchas veces somos tan tosudos, tan soberbios que queremos seguir nuestra propia dirección. Porque muchas veces nos pasa que nosotros tenemos la costumbre de pensar, de trazar un camino en nuestros pensamientos, ¿cierto? Para poder llegar a una meta. Pero ¿y qué pasa si ese camino no es el correcto y el Señor nos cambia el camino? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a adaptarnos a lo que el Señor nos tiene preparado? ¿O porfiamos hasta que nos damos por vencidos porque realmente tanto porfiar nos cansamos? Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense si nosotros practicáramos la obediencia como un acto primario, las cosas serían diferentes. Porque sabemos que servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo creó Él. Y a veces ni siquiera confiamos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Usted podrá decir, pero ¿qué está hablando el hermano? ¿Cómo voy a confiar en Dios? Si Dios a mí me lo ha dado todo. Pero a veces somos tan impulsivos que nuestro primer acto no es ir a consultar a Dios, sino que nuestro primer acto es ir a ejecutar lo que nos está pasando en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, si la vida le presentara una oportunidad y esa oportunidad a usted le va a hacer un daño espiritual,
pero un beneficio material. ¿Cuál sería el primer impulso? Yo creo que el primer impulso natural sería ir en pos del beneficio. El beneficio momentáneo. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón a veces nosotros tenemos que tan solo obedecer y no pensar. A veces ni siquiera tenemos que comprender, sino que imitar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el Salmo 135, en el versículo 11 dice, en el versículo 10 dice, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista aquí exalta la victoria de Jehová sobre los reyes de Canaán, sobre estos reyes poderosos, que la misma escritura dice que ellos eran reyes poderosos. Pero ningún poder terrenal supera al poder de Dios, porque el reino de Dios está por sobre todo reino. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 136, versículo 20 dice así, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y así podemos seguir buscando versículos en los cuales se cita esta hazaña que para el hombre era una hazaña, ¿cierto? Pero para Dios era un paso más para cumplir su propósito, nada más. Porque lo imposible para el hombre no es imposible para Dios. Porque recordemos que a veces, miren, a veces somos tan torpes que pretendemos humanizar a Dios. Y eso es imposible. Porque Dios es espíritu. Dios no es hombre. Dios no es carne y hueso como usted o como yo. Dios no es imperfecto. Por lo tanto, nuestro concepto de humanidad queda chico para Dios. Dios no puede encajar en este concepto simplemente porque Dios es superior. Y a veces creemos que Dios puede actuar conforme a nuestra voluntad, creyendo que incluso podemos mandar a Dios a veces torpemente. Ni siquiera es un acto que lo hagamos consciente, sino que, por ejemplo, a veces cuando pedimos, Señor, ayúdame con esto, pero quiero que sea ahora. Y no es así la cosa, sino que el proceso de Dios es un proceso que tiene un tiempo perfecto, y ese tiempo perfecto es el tiempo de Dios. Por esta razón, es necesario que primero conozcamos a Cristo para poder llegar al Padre. Es un proceso, ¿eh? Porque mediante Cristo nos podemos justificar. Mediante Cristo nos podemos limpiar de nuestros pecados. Porque Él paga el precio de nuestros pecados. Él es nuestro juez ante Dios. Porque usted ni yo somos dignos de llegar a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Cristo sí es digno. Y Él es nuestro abogado. Entonces, imagínense. No servimos a cualquier Dios. Servimos al Dios Todopoderoso, el cual es llamado Jehová, Dios de los ejércitos, el que es poderoso en batalla, el que nunca ha sido derrotado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está enrabada de los hijos de Amón.
La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese la altura de él. Le invito a que se pueda imaginar a un hombre que le dobla en estatura. Que ni siquiera era un hombre que esté ahí solamente, sino que era un hombre que lo está atacando, que lo quiere matar, lo quiere eliminar, que lo dobla en fuerza, en estatura, en poder, y usted se siente amedrentado. Ahora veamos, cambiemos a ese personaje por aquel problema que aqueja en su vida. Ese problema que parece inagotable, interminable, que lo está agobiando, que no encuentra solución y que lo está apagando. Ese problema tiene una solución. Y esa solución es Cristo. Porque no existe nada sobre la tierra ni bajo de ella que sea más grande que Él. Porque Él es el gran sumo sacerdote, el único que ha resucitado de entre los muertos y hoy vive y reina a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por esta razón, el Espíritu Santo de Dios hoy día nos ha hecho reflexionar en este rey, que era un antagonista de Israel. Porque por lo general vemos personajes que son parte del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión hemos estado viendo un personaje que es antagonista. Pero es un personaje, no cualquier personaje, sino que un personaje que se veía muy superior como antagonista. Un personaje que, como dijéramos, las tenía todas de ganar. Pero ¿sabe qué? No las tenía todas de ganar. Porque ante Dios nadie puede ganarle. Dios es todopoderoso. El Dios que usted sirve, el Dios que yo sirvo, el cual ha creado y ha provisto de todo lo que a usted le rodea. ¿No será un motivo suficiente como para vivir con gratitud? ¿No será un motivo suficiente como para intentar agradar a Dios? ¿No será un motivo suficiente como para entregarse a Dios en esta noche? Porque aquel Dios que ayudó al pueblo de Israel, aquel Dios que sacó en victoria a Moisés, es el mismo Dios al cual usted y yo estamos sirviendo. Si usted aún no conoce a Cristo, le invito a que lo conozca, porque es la única forma en que podamos estar seguros. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria, para usted y para mí sea su misericordia. Le invito a que pasemos a orar al Señor por este estudio que Él nos ha entregado. Padre amado, gracias le damos en esta noche porque usted una vez más nos ha respaldado. Nos ha entregado esta enseñanza, esta sabiduría del cielo, la cual nos recuerda que aunque el enemigo, el problema o aquella montaña sea más grande de lo que podamos imaginar, no perdamos la esperanza ni la fe, porque sabemos que usted nos respalda, mi Señor. Sabemos que la batalla es suya y por lo tanto suya la victoria. Gracias, mi Señor, le damos porque usted nos recuerda estas palabras. Gracias, mi Señor, le damos porque esta enseñanza es maravillosa, porque podemos descansar en usted. Padre amado, le rogamos que usted toque los corazones de aquellos que han escuchado este estudio y usted acerque su oído para escuchar a aquellos corazones que están problemados, aquellos corazones que están acongojados, o aquellos corazones que simplemente le quieren conocer, mi Señor. Porque sabemos que los tiempos son difíciles en lo humano,
pero de la mano suya todo es llevadero. Por eso, Padre amado, en esta tarde le rogamos que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y que su Santo Espíritu more en medio nuestro. Cúbranos con su sangre, mi Señor. Unja nuestras cabezas para que nuestros pensamientos no se alejen de usted. Le rogamos, Padre amado, que todas estas palabras que hemos dicho en esta noche se sellen en nuestro corazón y que vengan a nuestra mente en el momento en que sean necesarias y que salgan de nuestra boca para así sembrar la semilla en los corazones. Esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, le invito a que escuchemos una hermosa alabanza para el Señor.
Bien, queridos auditores, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a dar paso al último segmento de esta noche, que es hablar acerca de las pequeñas historias nuestras, lo que uno vive día a día y las grandes enseñanzas que nos han traído. Bueno, ha sido un programa, como le comentamos al inicio, accidentado un poco en lo sonoro, no sé cómo decirlo, en el audio. En el audio, las Sí. alabanzas no nos funcionaban al inicio, ahora ya se arregló. Y lo bueno es que esto depende de nuestras palabras, acá tendría que cortarse todo para que esto falle. Así que vamos a comenzar, no sé, mi hermano Daniel, si quiere partir usted contando su historia. Sí, me honra con eso. Gracias, mi hermano Matías. Mire, yo sé que muchos que nos escuchan, quizá algunos están recién comenzando en el Evangelio, algunos quizá llevan harto tiempo, pero están un poco decaídos. Quizá algunos simplemente no conocen a Dios y se toparon con esta transmisión. Sí. Pero quería contarles un testimonio de vida, el cual me marcó un antes y un después. Mire, yo cuando comencé a ir a la iglesia, comencé a ir así como un hermano de oyente, por decir una cosa. Porque me gustaba ir ahí, me gustaba la alabanza, qué sé yo. Pero la verdad las cosas no había un convertimiento en mí. Pues, sí, de hecho yo salía de la iglesia y como 3 cuadras más allá prendía un cigarro y me iba fumando por mi casa caminando. De ese toque. Bueno, hoy día lo cuento como una anécdota. Incluso en su época me avergonzaba eso. Porque me sentía atrapado por esto. Porque a todo esto yo antes fumaba mucho. Y ya pues un día, había un día domingo, me acuerdo, y estaba bonito el culto. Y bueno, cuando decimos que está bonito el culto es porque se sentía la presencia de Dios, Sí. ¿cierto? Entonces, mi pastor dijo, el Señor está aquí, pide lo que quieres. Y yo era la primera vez que escuchaba eso. Entonces yo dije, si el Señor está aquí, es mi oportunidad. Y le pedí al Señor que me saque el vicio del cigarro. Porque a todo esto yo había intentado de muchas formas dejar de fumar. Formas médicas, formas en lo humano. ¿Ah? Era mi gigante. Como conversamos Sí. recién, era mi gigante. Y yo no podía derrotarlo. Pero el Señor sí podía. Así que le pedí a Cristo que me saque ese vicio. ¿Y sabe qué? Pasó un milagro. Porque ya usted sabe que el hombre es de memoria frágil y es de costumbre, ¿cierto? Entonces quise volver a la costumbre un día en mi casa. Todo esto estuve como 2 días sin fumar. Y después se me olvidó. ¿Ya? Y un día en la noche prendí el cigarro y sabe que lo encontré la cosa más mala que he probado en mi vida. Hasta el día de hoy no he probado una cosa tan mala. Un sabor malo, malísimo. Y sabe que hasta el día de hoy no he sentido el deseo de fumar. Gracias, Nunca Señor. más, gracias a Dios, el Señor rayó eso, sacó eso de mí. Pero sí hubo un proceso. Sí. Porque usted sabe que la carne lucha por lo que le gusta. Entonces, yo porfiado intentaba fumar de nuevo. Intenté como 3 veces, 4 veces. Y de repente el Señor me castigó. Me mandó un dolor de muelas que te lo encargo. ¿Ya? Y producto de eso tuvieron que hacerme una pequeña operación. ¿Ya? Y y entre las recomendaciones era prohibido fumar. Me lo subrayaron ahí. Prohibido fumar por 1 mes. Entonces yo ahí reflexioné y dije, eres tú, Señor. Eres Claro. tú, Señor. Y ahí ya entré en razón y dije, no, ya nunca más. Y hasta el día de hoy nada. ¿no? Pero esta es mi pequeña historia que me dejó una tremenda enseñanza. Que a veces pedimos al Señor, ¿cierto? Y el Señor nos da para bien,
pero nosotros mismos somos tan porfiados que le porfiamos por lo malo, Nuestra carne va de continuo al mal. Pero la voluntad de Dios es soberana. Cuando Dios pone los ojos sobre ti, no hay caso. Aunque tú no quieras, el Señor te lleva igual. Amén. Está como el chiste ese que dice: Señor, dame una señal, hago esto, lo dejo hacer, ahí ya está, pero expresamente prohibido fumar. Después de varias formas que el Señor fue trabajando a través del que la causara repulsión y muchas cosas, que es verdad, el Señor puede cambiar a la persona y aún las cosas que están más arraigadas en la persona, como son los vicios, como son también las adicciones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, yo también tengo una historia que me gustaría compartirles. Y es que cuando estaba viviendo en Punta Arenas y me congregaba en la iglesia de allá, hubo una reunión de jóvenes que salimos muy tarde. Ya estaba muy muy oscuro. Creo que eran como las 10 de la noche. Y allá en Punta Arenas aparte oscurece muy muy temprano en invierno. Así que estaba, pero como si fuera ya la medianoche, muy oscuro, muy pocos autos andando. Y aparte se largó una lluvia muy fuerte. Yo no tenía más que irme que tomar colectivo. Y usualmente los hermanos a veces se ofrecen y le dicen yo te llevo, pero esa ocasión no pasó nada. Así que yo calladito me fui nomás a esperar colectivo en el paradero. Y estuve esperando y no pasaba absolutamente nada. Estaba desierta la calle y no sé por qué me dio por caminar. Y empezar a caminar, a buscar colectivo, acercarme hacia donde hay calles más principales, donde pasa más locomoción. Y empecé a caminar hacia esos lugares. Muy mojado ya a esa altura, muy mojado, la lluvia estaba muy muy fuerte. Y como me había convertido hace poco, no tenía, estaba limpiecito aún, no pensé, dije, algún hermano me pudo haber llevado, o nunca más vengo a la reunión de jóvenes porque salen tarde. No, la verdad es que no estaba para nada molesto. Afronté nomás lo que me había tocado y me puse a caminar y pasó un taxi que me paró. Yo no tenía plata para taxi, pero por alguna fe loca dije, ya lo voy a tomar, ahí el Señor hará algo, es lo que pasó en el camino, no hay nada más. Y lo tomé nomás, no me iba a alcanzar para pagarle, pero en ese momento no lo pensé y me subí. Y le dije a dónde vivía y empezamos a caminar para allá y me empieza a hacer preguntas. ¿Por qué me dice, estás tan mojado, no te fuiste a refugiar a algún lado, espera por ahí? Yo le estaba contando que no había encontrado nada y por eso me puse a caminar a una ciudad más, a una calle más principal. ¿Y por qué andas vestido así? Me decía, yo andaba de terno. Vine de alguna oficina, algo así. Yo le empecé a contar que estaba asistiendo a la iglesia. Y cómo se dan las cosas, que me empieza a preguntar harto por la iglesia y cómo era el evangelio. Y le empiezo a contar que vivo esto y como le conté en el inicio, uno cuando recién comienza en el Señor lo ve todo bueno. Y yo le empecé a contar que era casi el paraíso aquí en la tierra. Quizá con los años uno ya se va poniendo más bueno para juzgar, cosa que no corresponde, y empieza a ver las cosas contaminadas. Pero al puro dice, todo le es puro, dice la palabra. Entonces yo en ese tiempo le conté puras maravillas. Puras maravillas. De los hermanos, del pastor, de la iglesia, de los cultos. Y este hombre se empieza a emocionar con lo que le empiezo a contar y se empieza a poner a llorar mientras está manejando. Y se empieza a correr las lágrimas y yo la verdad un poco incómodo, la verdad no sabía muy bien lo que estaba pasando. Y resulta que vamos ya a la mitad del camino hacia mi casa. Y abruptamente frena así, frena el auto y yo, ¿qué pasó? Nadie quiere que me baje, no sé. Ya, ándate. Págame. Y yo me asusté porque había tenido una experiencia anterior un poco... Me habían intentado como asaltar en otra ocasión en un colectivo. Y dije, ay no, de nuevo me va a pasar, ¿qué va a hacer este caballero? Y me asusté, dije, ¿por qué habrá frenado así? Y frena y para la maquinita, que es la que va corriendo el trayecto y te dice al final la tarifa, cuánto dinero. Y para la maquinita, la paga y me dice, mira, ¿sabes que no te voy a cobrar nada? Yo cuando hace años atrás fui a una iglesia y me encantaba, me decía el evangelio, me gustó,
los evangélicos, me decía. Se notaba que él no era cristiano porque no tenía ese lenguaje, empezaba a hablar como de afuera nomás, que había asistido. Pero dice, yo vi algo tan feo del que me invitó, de alguien que era hermano en esa iglesia, que nunca más quise ir y no quise saber nada más de los cristianos. Ahora me apestan los evangélicos, me decía. Porque justo lo había pillado en algo que a él lo escandalizó. Dijo, esto no lo puede haber hecho un evangélico. ¿Cómo? Dijo, ya me defraudé, no creo en la iglesia, no creo en la religión, en nada. Pero tú me vienes a contar cosas tan preciosas, me dice, tan preciosas, que me conmovieron el corazón. Y me empieza a hablar de que le gustaría asistir a la iglesia. Y le invito, entonces le digo los horarios y me deja en mi casa y no me cobró nada y se fue. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Primero que nada, mi confianza valió la pena porque no me cobró nada. Pero lo más importante era que ese hombre, el Señor me usó instrumento ahí, movió las cosas. Aún yo había vivido días de lluvia antes, cuando estaba en el mundo, y si me pillaban mal parado era fome, quedé todo mojado, pasar un mal rato. Pero en el Evangelio, cuando el Señor es el que guía nuestra vida, nuestros pasos, aún los días grises, los días lluviosos, los días complicados, tienen un propósito y una bendición. Y ese día que yo pude haber dicho, ya no vengo más a los jóvenes, la pucha, por llegar aquí no tengo quien me vaya a dejar, etcétera, haberme complicado, aún ese día de lluvia terminó una bendición porque me encontré con ese hombre y tenía que encontrarme con él para que él volviera a ser seducido por el Señor, para que pudiese mirar a Cristo y no a los hombres. Nos ayude el Señor, porque aún esos días complicados que uno vive, que uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Por algo es porque nuestra vida está en las manos del Señor y el Señor me guió. Tenía que mojarme, tenía que pasar ese momento para que el Señor me usara de instrumento. Así que esa es mi historia de esta noche, que también a mí me deja esa tremenda enseñanza de que aún los días lluviosos, los días grises, están siendo utilizados por Dios. Por algo son. Ahora mi vida le pertenece al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Hasta Amén. lo malo es bueno para el cristiano. Sí, siempre, hasta lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que muchas veces nosotros tenemos una perspectiva como humano, como persona, ¿cierto? Tenemos una perspectiva tan pequeña, Sí. que para cualquiera esto podría haber sido un momento desagradable, un día desagradable, terminó mal la cuestión, no voy más a los jóvenes, más decimos los hermanos son fomes, ni siquiera me fueron a dejar. Pero sabe que al escuchar este testimonio nos damos cuenta que la voluntad de Dios es soberana. Así es. Y Él tenía preparado un mensaje para ese hombre. Y tenía que preparar también al mensajero. Sí. ¿Ah? Tenía que azotarlo un poquito para que llegue blandito. Sí, sí, así Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es maravilloso. Y ahí te das cuenta igual que estamos dentro de un plan divino. Así es, dentro de un plan. ¿Cierto? No funcionamos como entidades individuales, sino que estamos dentro de un plan. Amén. Por eso es importante obedecer. Por eso es importante dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios. Aunque parezca una locura para quienes no conocen, Sí, pero es una gran realidad para quienes conocemos. así es. Sí, es una realidad de que cuando uno conoce al Señor, ya no tiene que andarse preocupando de lo que será de uno el mañana, porque nuestra vida está en las manos del Señor, nuestro futuro está en sus manos, porque cuando uno está en el mundo está preocupado, sobre todo cuando uno es adolescente. Si no escucha a algún adolescente, siempre le dicen, ahora tienes que tomar las mejores decisiones, lo que tú definas ahora te va a influir directamente en tu futuro, qué vas a estudiar o si no vas a estudiar, si vas a trabajar en esto, te vas a unir a tal institución, con quién te vas a casar, etcétera, etcétera. Y le ponen esa presión a uno como ya la vida está en tus manos, y la verdad es que si cometes torpeza vas a sufrir el día de mañana. Pero en el Señor es muy diferente, porque ahora Él nos dice que nuestras cargas las dejemos a Él y que Él las llevará, y nosotros llevamos la suya, que es el Evangelio. Por eso la palabra dice que
Busca al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque la cruz que nos compete llevar la carga es preocuparnos del evangelio, de entregar el mensaje, de trabajar en la obra de Dios, porque nuestra vida privada, lo personal nuestro está seguro, está en las manos de Dios, y todo lo irá añadiendo en su momento. Amén, amén, amén. Lo mismo del cigarro que hablaba nuestro hermano, por ejemplo, es por la ansiedad también. La gente suele fumar en momentos de ansiedad, en momentos en los cuales se sienten preocupados por algún asunto, nerviosos, y el cigarro es la cábala, es la adicción que les da una cierta tranquilidad. Sí, una tranquilidad mentirosa. Sí, muy mentirosa. Es lo mismo que el alcohol, las drogas, cualquier tipo de estimulante, ¿cierto? Al final se termina siendo una adicción. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre no conoce a Cristo, tiene un vacío. Tiene un vacío que necesita llenar con Así algo. es. Y a veces en los momentos de angustia lo intenta llenar con un cigarro, con una copa, etc. Pero eso al final no te lleva a nada. No te lleva a nada porque no te llena nada. Sí. ¿Qué cosa llena el humo? Nada. Sí, es cierto. Nos ayuda el Señor porque ese vacío tiene el nombre de Cristo. Solamente Él nos puede llenar, y el mundo lo intenta llenar de diferentes formas. La gente que no conoce al Señor busca de todo un poco para poder sentirse tranquila consigo mismo, pero el vacío está igual, por más de que se enmascare, y solamente el Señor puede traer paz a nuestra vida y puede llenar nuestro interior. Amén, así es. Estas son las pequeñas historias de este día miércoles, pero que nos traen grandes enseñanzas, que el Señor nos habla a través de ellas, y en todo momento Él nos está enseñando, porque dice la Biblia de que Él es maestro. Amén. Nosotros somos discípulos, somos aprendices de Él. Así es. Bien, hemos gozado un hermoso programa esta tarde, y esperamos también volver a vernos el día viernes a las 10 de la noche, igual que hoy, en el programa de predicaciones. Un hermano estará con nosotros esa tarde para hablarnos de la palabra del Señor, así que le invitamos a que nos pueda acompañar también, y recordarle que todos estos programas quedan guardados y puede volver a verlos, compartirlos a través del canal de YouTube y de Facebook de la Palabra de la Cruz, donde también puede escucharnos en forma paralela por Radio Los Lagos 93.7 FM, los días lunes a la 1 de la tarde, los miércoles y viernes a las 22 horas. Mi hermano Daniel, palabra de despedida. Amén. Bueno, contento en el Señor porque nos ha entregado una tremenda enseñanza en este día. Así que nada más que decirles que vivamos el resto de semana que nos queda y el resto de días que tengamos sobre esta tierra, confiados en el Señor, porque somos parte de un plan. Amén. No somos seres individuales, somos parte de un plan, y el creador del plan es quien lo sabe todo. Así es. Es quien lo controla todo. Así que no se preocupe por aquellas situaciones que parecen interminables, que parecen insuperables, porque para Dios no existe nada insuperable. Así que, amados hermanos, les insto a que busquemos de Cristo, a que escudriñemos la palabra. Amén. Porque ahí hay un tesoro inagotable que sin lugar a dudas puede enderezar la vida del hombre. Amén. Así que me despido deseando que Dios les bendiga grandemente a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que aquellos que han escuchado estas palabras, que se vayan, ¿cómo se llama? Reflexionando, ¿no? Amén. Meditando. Y que esto vaya haciendo vida en cada uno de nuestros corazones. Así es. Y si se les aparece un rey Og enfrente, un gigante, ¿qué deben hacer? Nada más que confiar en Jehová. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ha sido un agrado. Nos veremos nuevamente en su programa La Palabra de la Cruz llega a los lagos, el mensaje de Jesús. Dejamos a nuestro pastor para que nos despida con la bendición.
Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.